Hola de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc. Gracias por esos 30 minuticos ahí conectados para hablar de salud y bienestar para todos. Hoy en especial para las mujeres, porque vamos a hablar de miomatosis uterina. ¿Qué es esto? Unos tumorcitos pequeños, no cancerígenos, que se ubican en el útero. ¿Por qué sucede esto y cuál es la mejor forma de tratarlos? Aprendamos hoy en Alodoc. Este es el tema. Bienvenidos. Y es que muchas veces cuando utilizamos la palabra mioma y luego cuando nos relacionan tumor, nos asustamos. Resulta que en esta ocasión la miomatosis también está relacionada con esos pequeños tumorcitos que se ubican ahí en el útero, como les contaba. Sin embargo, digamos que tiene tratamiento, tiene cura, y por eso, para hablar de este tema, vamos a hablar con una especialista. Ella es la doctora Lida Uribe Berrío, ginecóloga, quien nos va a ampliar más un poco de este tema y nos va a aclarar muchas inquietudes. Doctora, qué gusto tenerla en Alodoc. Bienvenida. Gracias por la invitación. Adelante, a usted por estar con nosotros, doctora. Bueno, como les contaba a nuestros televidentes, muchas veces nos asustamos cuando escuchamos esta pequeña palabrita, mioma. Cuéntenos usted en sus palabras y de manera sencilla, además para darle un parte de tranquilidad también a nuestros televidentes, ¿qué es lo que ocurre con la miomatosis? Bueno, los miomas, como decías tú, son tumores benignos, son como masitas que se forman en el cuerpo del útero, o sea, en la estructura que forma el útero. No son cáncer, generalmente no se vuelven cáncer, entonces para que no se preocupen, como dices tú, por decir que es un tumor. Hay tumores en el cuerpo que son buenos y hay tumores que son malos, como los cáncer. Entonces, no es de preocupar, es una entidad muy, muy común. ¿Por qué sucede, doctora? Porque frecuentemente sucede en las mujeres en su edad fértil. Por lo general, ¿qué es lo que pasa? Exactamente, no se sabe exactamente, pero hay dos teorías. Una que se debe a la producción de estrógenos y otro que tiene una predisposición genética, es decir, las pacientes que en su familia, la mamá, las hermanas, la abuela han tenido miomas, van a desarrollar miomas. Y lo otro que nutre los miomas son los estrógenos. Los estrógenos son las hormonas que producimos en nuestros ovarios para ser lo que somos, niñas. ¿Esta enfermedad, doctora, es dolorosa para las mujeres? Depende de la ubicación. Puede ser desde asintomática, que no genere ningún síntoma en ninguna paciente, a muy sintomática. Ejemplo, depende de cómo se ubiquen. Hagan de cuenta que el útero es un aguacate, donde la parte de adentro, que se llama cavidad endometrial, que es donde está la semilla del aguacate, es la parte endometrial, la otra es el cuerpo del útero y la parte de la cáscara es la serosa que envuelve el útero. Entonces hay miomas que se ubican en la parte de afuera, en el cuerpo del útero o en la parte de adentro, y según en la parte que se ubiquen van a producir más síntomas o menos síntomas. Ejemplo, si están en la parte de adentro donde está ubicada la semilla del aguacate, que es la cavidad endometrial, así sea uno muy chiquito, es muy sintomática, produce muchos síntomas, muy ruidoso porque produce mucho sangrado, generalmente no produce dolor, si son muchos o de gran tamaño, pueden deformar el tamaño del útero y pueden comprimir estructuras vecinas. Y ahí entonces es cuando vendría el dolor. Doctora, le invito a que revisemos otros síntomas que pueden presentarse en las mujeres que presentan miomatosis uterina. Aquí están. Vamos a revisar algunos de ellos. Estos síntomas son menstruación abundante, dolorosa y prolongada, como usted lo acaba de mencionar. También puede estar relacionada con un aumento de peso. Debido a esto, al tamaño del mioma, ya usted más adelante nos dirá si esto pues, es del todo verdad. También entre los síntomas pueden presentarse dolor, opresión en la pelvis en algunas mujeres, porque usted también nos ha indicado que no todas tienen los mismos síntomas. Dolor en la parte posterior de las piernas incluso podría presentarse. Micción frecuente es otro de esos síntomas, acudir con frecuencia al baño, a la orina. Estreñimiento podría presentarse también como uno de esos síntomas de la miomatosis, dolor de espalda incluso, y también dolor durante las relaciones sexuales. Estos son algunos de esos síntomas. Problemas reproductivos. Ya vamos a analizar más a fondo entonces cuáles son esas consecuencias que trae para la salud.
Doctora, en estos síntomas que acabamos de revisar, ¿usted nos quiere ampliar un poco? Sí, lo que pasa es que cuando ya tú decías los síntomas urinarios, los síntomas intestinales, es dependiendo de qué tan grandes sean los miomas y a qué estructura se recuesten. Entonces, si el mioma está en la cara anterior del cuerpo del útero, entonces nos va a comprimir la vejiga, y al comprimir la vejiga, el espacio, la vejiga es una bolsita para guardar la orina. Entonces, al comprimir y reducir ese espacio, vamos a tener una orinadera, o puede comprimir el intestino, el colon, dependiendo del tamaño que tenga. Yo les digo a las pacientes, hagan de cuenta que los miomas que se hacen en la cascarita de ese útero son chichoncitos que se forman en el útero. Entonces, si esos chichones comprimen el intestino, comprimen la vejiga, van a producir síntomas, pero esa compresión debe ser grande. Si es un miomita pequeñito de 1 centímetro, de 0.5, no va a producir esos síntomas. Para producir síntomas como dolor, frecuencia urinaria, dolor intestinal y eso, son miomas muchísimo más grandes. Doctora, estos miomas pueden comenzar muy pequeñitos, como usted nos lo estaba diciendo, pero incluso pueden crecer hasta qué tamaño. Muy y es ahí grande. entonces cuando las mujeres sí lo perciben, porque puede ser silencioso por varios años. Sí, o sea, los miomas pueden ser asintomáticos. Las pacientes en edad reproductiva, se dice que más o menos 1 de cada 5 mujeres vamos a tener miomas. Y alrededor de los 50 años, hasta el 50%, alguna paciente va a tener miomas, lo que quiere decir que es una entidad muy común. Pero generalmente no se dan cuenta porque no son de gran tamaño, son pequeños, no comprimen estructuras o no están en la parte de adentro para producir sangrados abundantes. Entonces, generalmente pasan asintomáticos. Las que tienen la predisposición genética para hacer miomas hacen que tengan un mioma y les dé otro mioma y otro mioma y otro mioma. Y aparte de eso, de hacer varios miomas, es que si no tienen un manejo adecuado, esos miomas pueden ir creciendo, creciendo y creciendo y comprimiendo, dañando estructuras. Así como pueden ir creciendo y creciendo, también podríamos decir que se pueden ir desapareciendo de manera natural. Pueden desaparecer de manera natural en la menopausia. ¿Por qué? Porque ya los ovarios no están produciendo la hormona que se llama estrógenos, que son los que nutren los miomas. Entonces, para que se relajen, cuando ya las pacientes no les viene la menstruación porque están en un periodo fisiológico normal que se llama la menopausia, esos miomas van reduciendo y reduciendo y reduciendo de tamaño. Doctora, usted que atiende consulta a diario y que tiene este tema que es tan frecuente, digamos que en el consultorio, ¿cuál diría usted que es esa edad, por lo menos promedio, en la que las mujeres detectan estos miomas? Alrededor más o menos de los 35 a 40 años. Muchos pueden ser un hallazgo incidental, como decimos en medicina. ¿Qué es un hallazgo incidental? Le mandamos una ecografía por un dolor, le mandamos una ecografía por seguimiento de otras entidades y le encontraron un pequeño mioma como hallazgo adicional o porque tenía algún síntoma. Bueno, ¿y qué pasa entonces si no se tratan? Depende. Entonces, ¿qué puede pasar? Lo que les decía ahorita, que el que está pequeño empiece a aumentar y aumentar y puede recostarse a esa partecita que yo les decía, la parte del endometrio, y empezar a desplazar el endometrio y producir, así sea uno solo, pequeñito, ser muy ruidoso porque produce sangrados, coágulos, aumento del volumen de la menstruación y salir más y más miomas. Entonces pueden crecer, aumentar de tamaño y salir más miomas si no le hacemos manejo. Y aparte de eso, lo otro es que empiece a comprimir estructuras, depende de qué tanto crezca. Bueno, y podría, inicialmente son, digamos que inocentes estos miomas, y ya lo hemos mencionado, no son cancerígenos, pero podría llegar a desarrollarse si no se trata. Un cáncer no, eso es rarísimo, rarísimo, pero más que desarrollar un cáncer es lo que estoy diciendo, que aumente volumen de sangrado, coágulos, comprimir estructuras o alteran la fertilidad, ese tipo de patología. Bueno, ese es el punto que quería que tocáramos, y son las afecciones que trae para la salud, ¿cierto? Tener ese tipo de miomas. El más importante, por lo menos el reproductivo, que incluso muchas mujeres lo detectan es porque están haciendo planes de ser mamás y de pronto esto se los impide. A ver, ¿Qué tanto, lo que doctora? pasa es que hay una consulta muy bonita que se llama la consulta preconcepcional, que las mujeres que estén buscando bebés, todas idealmente lo deben hacer. Entonces son esas pacientes que quieren buscar bebé y como protocolo se les manda una ecografía, se les manda exámenes de sangre para saber si tienen enfermedades, y dentro de esa ecografía nos encontramos unos miomas. Entonces, para que no se preocupen, la mayoría
mayoría se pueden dejar ahí, pueden tener un embarazo normal, pueden tener un bebé y un parto normal. Entonces la pregunta es, ¿cuándo un mioma ahí me inhibe el embarazo o me altera la fertilidad? Porque me puede producir un aborto. Entonces, hay unos huequitos que se llaman ostium, que es por donde pasa el óvulo del espermatozoide a la trompa. Entonces, que el mioma esté comprimiendo el ostium, o sea, ese huequito que lleva a la trompa. La otra entidad es que esté deformando la cavidad endometrial, o sea, donde yo les vuelvo y les digo el ejemplo que les doy de donde está ubicada la pepa del aguacate. Entonces, que ese espacio esté comprimiendo o deformando el endometrio, porque puede inhibir la implantación, o sea, que si se dio la fecundación no se implante, o si se implantó que aborten, o si están en unión, en la división del óvulo del espermatozoide, no pasen a implantarse a ese espacio. Entonces va a inhibir la reproducción. Pero si el mioma está ubicado en el cuerpo del aguacatico, por decirlo así, o sea, del útero, no hay problema generalmente. Doctora, y una vez superados estos problemas, en caso de que el mioma esté obstruyendo las trompas, ¿tiene esperanza de ser mamá? Hay que hacer una cirugía, y esa cirugía se llama una miomectomía, que es resecar o sacar ese mioma. Esa cirugía es riesgosa, es delicada, sangra mucho, y en muchas ocasiones nosotros, antes de irles a operar, les advertimos que si el sangrado es muy abundante, si tiene riesgos, pueden terminar incluso sin útero, pero no es por alarmarlas, generalmente nunca hay que sacar el útero, pero siempre uno les advierte eso como posibles riesgos de la cirugía. Posibles riesgos, pero sí. En esas pacientes siempre hay que hacer miomectomía, que miomectomía es sacar el mioma. Perfecto, doctora. Demos un repaso a esos factores de riesgo de la miomatosis y usted, por supuesto, nos amplía un poco más este tema. Nosotros seleccionamos algunos, pero de pronto se nos escapa. Comenzamos con un factor de riesgo importante que es el peso corporal. Mujeres que están, pues digamos que con un sobrepeso, estamos hablando de 78 kilos en adelante, pues ya son mujeres obesas. ¿Por qué es un riesgo, doctora? Porque es un riesgo. Muchas pacientes no entienden que dietas ricas en carbohidratos, en grasas, o sea, ingestas inadecuadas de calorías generan la grasa. Y esa grasa periférica es sustrato para producir hormonas y para inhibir la función adecuada del ovario. Entonces, pacientes, y eso va también, para que lo sepan, para la menopausia. Pacientes que están en menopausia y tienen mucha grasa periférica van a empezar a producir más estrógenos y pueden incluso producir sangrados vaginales. Importante, doctora, la claridad en este punto. Historia familiar y genética, probabilidad 2,5 mayor a los que no lo tienen. Usted no lo explicó hace unos minuticos, y es que definitivamente sí hay una tendencia a, pues, como a repetir la historia cuando se ha tenido una madre o una abuelita o familiares con este problema. Total, es muy común cuando en una familia hay pacientes con miomas, la hermana, la mamá también tienen miomas o los van a tener. Dicen los expertos también en las investigaciones que la etnicidad cuenta. ¿Por qué las mujeres afro, digamos que tienden a tener los miomas a más temprana edad? Estamos hablando de los 20 años aparentemente. Por la genética de ellas, es más común en pacientes de raza negra y más común en pacientes asiáticas e hispanas como nosotros. Entonces eso acá en esta parte del mundo es muy común. También, digamos que la edad es un factor de riesgo, pero no antes de la pubertad. Por lo general viene después cuando comienzan todos estos cambios. Se da en edad reproductiva, por lo que les decía, quién produce el mioma y quién nutre el mioma, los estrógenos. ¿Y dónde se producen los estrógenos? Después de la pubertad, producidas por los ovarios. Otro de los factores de riesgo que hemos clasificado en Alodoc para la miomatosis son los hábitos saludables. Obviamente, no tenerlos. Estamos hablando del tabaco y el alcohol. Casi siempre estas son, pues, digamos que ítems que están en casi todos los programas, porque definitivamente son riesgosos para la salud. Y además de eso, porque el alcohol es son muchas calorías, entonces le estás brindando más calorías a tu cuerpo para mayor riesgo de obesidad, sobrepeso y producción de estrógeno. Otro de los riesgos dice que el embarazo, que el estrógeno puede aumentar.
Los miomas hasta en un 30%. Bueno, el embarazo se comporta 33, 33 y 33. El 33% de los miomas en el embarazo quedan igualitos. El 33% de los miomas pueden aumentar de tamaño y degenerarse, y el 33% pueden hacerse más pequeños por esa misma degeneración. Por eso es que tenés esa estadística del 30. Se comportan 33, 33 y 33. Bueno, y finalmente tenemos también como otro factor la hipertensión. Esta enfermedad definitivamente pues tiene mucho que ver con otras enfermedades, pero aquí ¿cuál sería el detonante entonces? No, se dice que una de ellas es la producción de citoquinas, y lo otro, por ejemplo, las pacientes de raza negra son más propensas a la hipertensión, pero también es por genética. Bueno, doctora, pues le invito entonces a que hagamos una pausita breve en Alodoc y ya regresamos para seguir hablando de este tema, miomatosis uterina. Ya volvemos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc, estamos hablando de miomatosis uterina con la ginecóloga Lida Uribe Berrío, quien nos ha explicado una cantidad de cosas, doctora. Quienes han visto el programa, nuestros televidentes, también de pronto pueden estar un poco preocupados porque no hemos hablado del tratamiento y de la cura, y resulta que sí, se puede tratar, se puede controlar, y digamos que aquellas mamás que están pensando posiblemente pues, en tener otro hijo, o aquellas primerizas, pues sí es posible con un buen tratamiento. Esperemos que sí, ¿cierto? Bueno, sí, es probable que sí. Sí, como les decía ahorita, depende de la ubicación del mioma. Si el mioma no deforma el endometrio, no comprime los ósteos, o sea, dependiendo de la ubicación, hay que individualizar cada caso, pero si requiere cirugía, habría que sacarle el mioma, si no, se deja. Bueno, comencemos entonces a contarle a los televidentes cuáles son los tipos de tratamiento, porque son varios. Son muchos, sí, gracias a Dios, hay mucho que hacer. Puede iniciarse desde anticonceptivos orales. Entonces, doctora, ¿cómo así? O sea, usted me está diciendo que los estrógenos nutren los miomas, pero entonces me va a poner hormonas. Sí, las hormonas mantienen como equilibrado, mantienen en equilibrio esa producción de estrógenos y de hormonas para que se estabilice el crecimiento de los miomas y no aumenten de tamaño, y a su vez le ayuda a manejo del sangrado, manejo de los coágulos, manejo del cólico, y evitar que salgan nuevos miomas. Entonces, miren que unas pastillas anticonceptivas que uno dice tan poquito. Recuerden que los anticonceptivos no solo sirven para planificar, como les decía ahorita, sirven para distintas entidades como control de miomas, endometriosis, regular cólicos, sangrado, piel, acné, estado de ánimo y ciclorregulación. Tienen muchas funciones. Entonces, en este caso nos va a ayudar para el control de los miomas. ¿Qué más manejos tenemos? Los dispositivos intrauterinos liberadores de hormonas. No sé si puedo decir el nombre comercial acá, pero no hay más. Pero no, bueno. Pues no es la idea, pero... bueno, no lo decimos. Un dispositivo intrauterino liberador de hormonas de la dosis más alta. Ese es un buen manejo, siempre y cuando se puede colocar cuando el mioma no deforme el endometrio. O sea, en la palabra del aguacatico, que en el espacio de la pepita del aguacate no esté ubicado ningún mioma ahí. Y se puede colocar, es un procedimiento que se coloca en consultorio, se coloca el dispositivo, y ese dispositivo dura 5 años. Entonces es un manejo muy chévere para las pacientes, no tienen que estar tomándose una pastilla, porque ese dispositivo libera la dosis diaria hormonal cada 24 horas. Está hecho para que cada 24 horas libere su carga hormonal. Entonces, esa es otra opción de manejo que es excelente. A las pacientes les va muy bien. La otra opción es medicamentos como el acetato de ulipristal, que cuando se usa generalmente eso son miomas de muy difícil manejo, muy grandes, que nosotros lo que queremos es reducir su tamaño para incluso en ocasiones hacer cirugías que no se pueden hacer o que están muy grandes, reducir su tamaño para hacerlos operables, quirúrgicos. Lo otro es ya quirúrgico, es sacar el mioma como tal cuando conservamos el útero, cuando la paciente tiene deseos de fertilidad, es decir, quiero otro hijo o quiero un hijo porque no tengo hijos, entonces le luchamos a conservar el útero a como dé lugar. Y si la paciente ya tiene su deseo reproductivo establecido, es decir, ya tiene los hijos que quería tener, entonces, y está vaciada en sangrado,
ubicado, no me respondió al dispositivo intrauterino, no me respondió a los orales, la última línea y la última opción de tratamiento es sacar el útero, que se llama histerectomía. Hay varias formas de sacar el útero: por el ombligo con la paroscopia, por la vagina, que se llama histerectomía vaginal, o como si fuera, como le dicen las pacientes, una cicatriz de cesárea, que se llama un fanestil, que es una histerectomía abierta. Pero siempre se piensa en la histerectomía como última opción, no es la primera opción. Yo voy escalonado, voy con anticonceptivos, dispositivo intrauterino, y la última opción en medicina es sacar el útero. Perfecto, porque doctora. las histerectomías no son exentas de riesgos, las cirugías no son exentas de riesgos. Exactamente, muy clara la información. Yo le invito a que resolvamos inquietudes que nos llegan de nuestros televidentes. Aló, doc, aquí está la consulta. Hola, doc. Mi nombre es María Camila y quisiera saber cuándo es necesario sacar los miomas con cirugía. Bueno, a propósito de lo que estábamos hablando, doctora, cuando usted se refiere a retirar el útero, que habló de la paroscopia o también ese procedimiento que es a través de la vagina, ¿también puede hacerse este mismo procedimiento por la paroscopia con los demás tratamientos? Por ejemplo, miomectomía. Sí. Entonces, podemos sacar el mioma dependiendo de la ubicación por la vagina con una cámara. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Se llama histeroscopia. Se introduce por la vagina y después por el cuello de la matriz una camarita para ir a mirar el espacio. Volvamos a la pepita del aguacate, ese espacio de la cavidad endometrial, vamos a ir a mirarlo, y si ese mioma está ubicado en ese espacio, se puede sacar por histeroscopia, que es introducir una cámara por la vagina, ¿cierto? Y la pregunta que ella nos hacía es ¿cuándo hay que sacarlo? Cuando la paciente tenga deseos reproductivos, quiera tener hijos y esté ubicado en una de las situaciones que yo les decía ahorita, que me deforme el endometrio, que me comprima un ostium y que ellas quieran tener un hijo. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. En la consulta, aquí está, adelante. Hola, doctor. Mi nombre es Lorena Londoño. Quiero saber si los miomas pueden comprometer el embarazo. Pueden comprometerlo, ya hablamos de que posiblemente sí podría interferir en ese deseo, ¿cierto? De quedar en embarazo, pero una mamá que ya está gestando podría haber tener complicaciones. Sí, por estos entonces miomas. como yo les decía, por ejemplo, las pacientes piensan que el embarazo se da en el espacio de la pepita del aguacate, que se llama la cavidad endometrial. El embarazo se produce en las trompas es donde se une el óvulo con el espermatozoide y vienen en división celular hasta pasar a la cavidad endometrial. Entonces, una opción es que el mioma esté ubicado en ese huequito y no lo deje pasar. Entonces eso es una complicación y puede generar incluso embarazo ectópico, o que no deje pasar el espermatozoide para que se unan porque está ocluido ese huequito. Otro, que el mioma esté ubicado en la cavidad endometrial. Si está ubicado en la cavidad endometrial y se dio el embarazo, puede presentarse abortos, puede expulsar, puede inhibir la implantación. Entonces estas células que venían en división celular y ya están en la cavidad endometrial, no se implante ese embarazo y no se logre ese embarazo. Doctora, estos miomas inicialmente, ¿cómo se diagnostican? ¿A través de ecografía? En las consultas que deben ser por lo menos cada año en las mujeres, doctora. ¿Cuál es la recomendación finalmente, ya para terminar nuestro programa? Saber que cualquiera puede tener un mioma, que deben asistir a los chequeos rutinarios ginecológicos idealmente cada año, y que podemos hacer el diagnóstico de la miomatosis uterina por medio de una ecografía. Cuando ya el mioma es muy grande, se puede hacer incluso por examen físico, pero ahí le queda la duda a uno si es un tumor de ovario, si es un mioma. Entonces siempre se tiene que confirmar con una ecografía. Perfecto, doctora, muy clara toda la información que nos ha entregado hoy en Aló Doc. Espero que a nuestros televidentes también les haya quedado así de clara toda esta información. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, escríbanos a alodoc@telemedellin.tv. Nos cuenta qué tema le gustaría que tratáramos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, doctora. Gracias por la invitación, y los invito a que me sigan en mis redes sociales de dra.lideuribe Berrío. Muchas gracias. Nos vemos.